un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Y partimos con la información policial de la jornada. En la Florida, un carabinero fue baleado en un intento de encerrona. Lo otro ocurrió en la comuna de San Miguel con el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, repeliendo a disparos un robo en su casa. Uno de los asaltantes terminó muerto. Felipe Cofré, tú nos cuentas todo. Buenas tardes. Hola Vero, muy buenas tardes. Claro, son 4 delincuentes que a rostro cubierto ingresaron a un domicilio en calle Gaspar Banda con Arcángel, en la comuna de San Miguel. Estos estaban armados y decididos a sustraer especies luego de haber ingresado saltando la reja perimetral y derribando a patadas la puerta principal, eso cerca de las 22 horas de ayer. Lo que no esperaban estos delincuentes es que al interior de esta casa el jefe de hogar estaba fuertemente armado y preparado para repeler una situación como esta. Tampoco sabían que quien respondió a balazos este intento de robo era el expresidente del Tribunal Constitucional, el abogado Iván Aróstica. El ex magistrado, con un revólver debidamente inscrito, abrió fuego en varias ocasiones en contra de estos delincuentes, logrando herir a 3 de estos antisociales, uno de ellos un menor de edad que perdió la vida en el antejardín de este domicilio. El hecho fue visto íntegramente por un vecino que pasaba en su vehículo justo al momento del robo. Escuchamos precisamente este relato. Mira, yo venía pasando en mi auto justo por acá y veo gente trepada en la pandereta, o sea, en la reja, y el dueño casa se pone a disparar, le empieza a disparar a los delincuentes y los delincuentes también le disparan de vuelta. Él hirió a 3 delincuentes, uno murió y los otros 2 se fueron heridos y el caballero está herido de bala en un brazo, le pegaron en la cabeza como con un destornillador, estaba sangrando, y tenía y al hijo le dispararon en la espalda. Claro, y todo eso mientras pasaba, el resto de la banda huía. Había un vehículo que estaba esperando a estos delincuentes a 1,5 cuadras hacia el oriente por calle Arcángel. Esta situación fue vista por personal de la Municipalidad de San Miguel, que logró la detención de otras 6 personas. El expresidente del TC es un conocido coleccionista de armas, fue el mismo que indicó a los medios esta mañana que utilizó una de estas para repeler el robo. Una segunda pistola que también él portaba le fue arrebatada en medio del forcejeo con estos delincuentes, que terminan utilizando para atacarlo a él, herirlo en un brazo, y a su hijo, que recibió disparos en su espalda y glúteo. Ambos fueron trasladados hasta la clínica de la Universidad Católica, en donde quien recibió la peor parte fue estabilizado y su padre fue dado de alta durante esta mañana. Como decíamos, conversó con los medios. ¿Eran ellos o mi familia?, dijo Iván Aróstica, a quien escuchamos. No corresponde tener miedo, señor, cuando uno está defendiendo lo propio. Cuando uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia. Tiene que salir al frente de su familia. Pero miedo nunca. No es para sentirse orgulloso de eso, ¿eh? No se trata de andar a ser jactancioso en ese sentido. Lo lamento, pero eran ellos o mi gente, ¿no? Mi gente, y ahí yo no tengo ninguna duda. Lo lamento sinceramente. Yo no soy un hombre, a pesar de que fui un coleccionista, yo soy un hombre de derecho. Claro, el abogado quedó en libertad al acreditarse la legítima defensa privilegiada en el acto en que termina dando muerte a un delincuente de tan solo 16 años. En la cercanía del lugar, como decíamos, 6 personas fueron detenidas. Todos ellos aparentemente son participantes del intento de robo. Cambiamos de tema, nos vamos a otro intento de robo, una encerrona que sufrió un funcionario de Carabineros en la comuna de La Florida anoche. Transitaba por Avenida Santa Julia en dirección hacia su casa cuando fue abordado por un grupo de delincuentes que le dispararon en al menos 4 oportunidades al resistirse precisamente al robo de su auto. Fue trasladado hasta el hospital institucional con heridas de carácter grave, aunque fuera de riesgo vital. Hasta ese recinto asistencial llegó el delegado Germán Codina, que se refirió a este hecho.
Lamentablemente un carabinero de 28 años del sector Los Quillay es baleado. Al parecer estaba siendo en ese momento víctima de una encerrona y al detectar los antisociales que se trataba de un carabinero producto de la vestimenta que llevaba puesta en ese momento, comienzan a hacer disparos inmediatamente, recibiendo 4 impactos balísticos. Él en todo caso está fuera de riesgo vital. Estuve recién compartiendo con la familia. Iba él concurriendo también a buscar a su hijo, saliendo del supermercado. En ese momento estaba esperando a su pareja. Y esto se suma a otro homicidio que se registró en la autopista Acceso Sur con Los Guindos en la comuna de Buin, esto cerca de la medianoche. Ahí un hombre fue baleado y abandonado por desconocidos que lo habrían atropellado, incluso con el vehículo en que se trasladaban, un hecho que se está investigando como un eventual ajuste de cuentas. La información desde las calles de Santiago con Felipe Cofre, como siempre. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Investigaciones en curso aquí en la capital, también en la Araucanía, donde hay mucha reacción respecto de la muerte de este psicólogo, reconocido por la CAM como uno de sus combatientes, ¿no? Su huaychafe. Esto ocurrió en medio de una emboscada frustrada en la Araucanía. Todo indica que querían atentar contra un camión forestal y terminó atropellado. Hay, insisto, reacciones. Estamos con el corresponsal Claudio Arévalo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. La coordinadora Arauco Mayeco CAM reconoció formalmente como a uno de sus integrantes, a Álvaro Andrés Quinchenao, psicólogo de 32 años de edad, que murió la noche del pasado martes tras ser atropellado por un camión en un camino rural entre Nueva Imperial y Barros Arana. La información que ha confirmado la Fiscalía tiene que ver con un grupo de personas que amenazó con armas de fuego a algunos conductores en el lugar. Dentro de estas personas estaba justamente el psicólogo Álvaro Quinchenao. Uno de estos camioneros no detiene la marcha y es en ese momento cuando choca, atropella a esta persona, quien finalmente termina con heridas de diversa consideración, muriendo en las afueras de un domicilio ubicado en la ruta que une Nueva Imperial con Barros Arana. Una situación que ha generado mucho impacto una vez que la coordinadora Arauco Mayeco CAM emitiera un comunicado señalando que efectivamente este psicólogo formaba parte de esta agrupación radical que opera en la región de la Araucanía y en algunas zonas del país, del sur del país, específicamente en el Biobío y también en la región de Los Ríos. La fiscal Nelly Marabolí entregó mayores detalles respecto de cómo se está desarrollando esta investigación. Se constató el fallecimiento de esta persona, cuya identidad solo pudo ser corroborada mediante peritajes realizados por el Servicio Médico Legal, debido a que no portaba ningún tipo de documentación. La Fiscalía instruyó diversas diligencias investigativas dirigidas en terreno por un fiscal. Se ha levantado evidencia y antecedentes que son consistentes con la dinámica relatada precisamente por el conductor del camión, quien actualmente mantiene la calidad de víctima en esta investigación. El psicólogo fallecido desarrollaba labores al interior del Hospital Intercultural Mayehue de la comuna de Padre Las Casas. El hospital ha sacado un comunicado en las últimas horas también desvinculándose de alguna manera de la situación, señalando que este profesional desarrollaba efectivamente actividades en el hospital, pero a través de una corporación distinta al servicio de salud. Este hecho ha generado, como decimos, mucha reacción, especialmente en el mundo parlamentario y también en los gremios agrícolas y forestales. Por ejemplo, desde la Asociación de Contratistas Forestales, su presidente René Muñoz dice que no se puede entender que una persona que en algunas horas es psicólogo, en otras esté desarrollando actos de violencia, y él dice específicamente hechos de terrorismo. Escuchemos a René Muñoz y también a Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial. Los recientes atentados y la muerte de un psicólogo en un frustrado atentado muestran la necesidad de redoblar los esfuerzos contra el terrorismo y la instalación de una unidad investigativa permanente cuyo propósito central sea prevenir. No basta con la persecución penal. Lo que nos llama la atención como contratistas forestales, la doble función que tienen algunos empleados públicos, en que por un lado atienden personal en un hospital y por otro lado tienen una segunda actividad, en este caso una actividad terrorista.
Las indagatorias están en pleno desarrollo aquí en la región de la Araucanía. Verónica Rodrigo, se espera también que el gobierno entregue algunas precisiones respecto de si va a tomar atención o no respecto de las peticiones que hacen los gremios agrícolas y forestales, en específico desarrollar un trabajo con mayor profundidad que tiene que ver con inteligencia policial en los sectores rurales para determinar el rol que juegan algunas personas y algunos militantes de la causa radicalizada mapuche en la región de la Araucanía. Desde el gobierno durante esta jornada no hubo un pronunciamiento respecto de estas peticiones que han sido formuladas en las últimas horas a raíz de esta situación, el atropello y la muerte de Álvaro Quinchenao, integrante de la CAM, 32 años de edad, y cuyos funerales tendrán lugar durante esta jornada. Claro, decías tú, y lo que precisa el hospital es que él no era funcionario público, sino que en la práctica funcionaba dentro de ese recinto, pero como por una corporación externa, ¿te entendí? Claro, porque como es un hospital intercultural, tiene por supuesto una sección, podríamos decir, donde se trabaja la medicina mapuche, la vinculación con organizaciones mapuche, y él formaba parte justamente de la asociación Mayehue, que prestaba una suerte de servicio al hospital Mayehue en la comuna de Padre Las Casas. Ya, no es que fuera de planta del lugar. Y lo otro, bueno, lo dijiste, aún no hay declaración, al menos no hoy, del gobierno ni de la delegación. Entendemos que el Ministerio de Seguridad tampoco se ha referido a esto, uno de los desafíos de Arrau, cómo se va a enfrentar el nuevo estado de excepción constitucional ahí en la zona, con nuevas atribuciones también para las Fuerzas Armadas. Claudio, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Tomamos contacto con la región del Biobío, una cuenta con saldo negativo y la amenaza de paralizar Concepción. Así avanza el conflicto de la empresa Tapusa. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Verónica Rodrigo, muy buenas tardes. Sí, la situación es compleja para los subcontratistas que prestan servicios a la empresa Tapusa, consorcio español que dejó abandonadas las obras estructurales de movilidad en el Gran Concepción, en particular el nuevo enlace del Puente Esmeralda, el tercer tramo del Eje Colón y también la restauración del Puente Perales en la comuna de Talcahuano. A esto se suma la reparación de aceras en el sector oriente de Concepción y también la renovación del pavimento en el concurrido sector de Jaime Repullo en la comuna de Talcahuano. También abandonó obras en la región de Ñuble, en O'Higgins y en la región de Antofagasta. Una empresa que tenía contratos con diferentes organismos del Estado por cerca de 58.000 millones de pesos. Uno de los contratistas viajó hasta Madrid, en España, a la dirección que aparece en los contratos firmados con el Estado. Su sorpresa fue mayúscula porque cuando llegó se encontró con una oficina al interior de un cowork donde había una sola funcionaria, que era una secretaria que le dijo que no tenía idea de lo que pasaba en Chile. Esta situación alertó a los contratistas afectados. En el Biobío, uno de ellos demandó civilmente, consiguió que se le incautara la cuenta corriente y la sorpresa allí fue mayúscula. El saldo era de menos 1.000 pesos disponibles. Alexis Gaete es vocero y precisamente quien demandó a la empresa Tapusa y cuenta esta situación. El único patrimonio que tiene son 22 vehículos, no supera los 200 millones de pesos. En su cuenta corriente tienen menos 1.000 pesos. El problema grave que tienen todos los contratistas y subcontratos es el factoring. Cuando Tapusa deja de pagar hace 5 meses al factoring, estamos hablando de miles y millones de pesos, la deuda pasa automáticamente a todos los contratistas. Significa que tenemos acá contratistas que están adeudados en el factoring de 500 millones, 70 millones, 150 millones y así para abajo, que lo llaman todos los días, que la deuda de ellos, que lo meten a DICOM, que ellos contando en DICOM, un contratista no puede optar a trabajo, porque lo primero que te piden el DICOM comercial y tú no puedes trabajar, o sea, te cortan las manos para trabajar. Lo que reclaman los afectados tiene que ver con que desde noviembre del año pasado comenzaron estos problemas. La empresa no pagaba a los factoring y de manera inmediata la deuda se traspasa a quien en definitiva emite la factura. Una situación compleja de arrastre de deudas
que tiene también a las actuales autoridades del Ministerio de Vivienda trabajando en una solución. Luis Anselmo Villagra es el Ceremi de Vivienda en la región del Biobío y da la opinión por parte del MIMBU en cuanto a cómo avanzan las tratativas. Nosotros estamos haciendo todo el trámite judicial y administrativo. ¿Qué involucra eso? Son las boletas de garantía, cerciorarnos primeramente que sean reales. Y ya cobramos una, son diferentes bancos, así que por lo tanto son diferentes procedimientos, cada banco tiene un procedimiento. Tenemos una boleta en el poder de nosotros. El resto sigue, la liquidación sigue por la vía legal, está en Contraloría, en Toma Razón. Nos causó sorpresa eso, tienen 22 vehículos y no tienen nada las cuentas corrientes. Eso lo vamos a mejorar, esos procedimientos. El problema para los subcontratistas es que la ley es explícita. Cobrar una boleta de garantía tiene el destino ya fijado, que es cumplir con los sueldos de los trabajadores directos de Tapusa. Ellos no son trabajadores directos, por lo tanto no entran en ese paquete de soluciones. Por ello, han advertido que ante la visita próxima del ministro Iván Poduje el próximo lunes 25 de mayo, esperan que venga con una solución. De no ser así, advierten, tomarán nuevamente sus máquinas, pero esta vez para obstaculizar el paso de los vehículos en el Gran Concepción. Un conflicto que va en crecimiento, Verónica Rodrigo. Y del que vamos a seguir atentos contigo, Christopher Espinosa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Se viene el Católica Colo-Colo el fin de semana. Hay novedades con Loyola que suena en la Bombonera. A propósito de la Católica, tienen que ir la próxima semana ahí a La Boca. Y yo le decía a Ernesto, escucha que son buenos estos videos de los países que están clasificados al Mundial presentando las nóminas. Muy entrete, muy entrete. Yo he visto algunos nomás. El que me gustó fue el de Francia. El de Francia, ya. Sí. Yo estaba viendo ahora el de Noruega, que lo presenta el rey. Bueno, el rey de Noruega. Ernesto Contreras, bienvenido. ¿Cómo estás, Ernesto? Rodrigo, Vero y el de Inglaterra? No, se pasó. Al ritmo de los Beatles. Con Come Together. No, hermoso. Hermoso, pero es una nómina a 20 días del Mundial. Se pasó. Sí, es una nómina que ha generado harta polémica. Bueno, es Thomas Tuchel, el alemán, técnico ex-Chelsea, quien es el entrenador de la selección inglesa. Verdad, ya no está Matamala. O sea, el que se parecía a Matamala. Amigo Daniel. Daniel Matamala. Sí. Igual. Thomas Tuchel. Claro. El alemán. Y dejó abajo del avión a varias figuras. Phil Foden y Cole Palmer son como los grandes nombres que hoy en día los lloran harto los medios ingleses. Lo que es tener buenos figura del City, cuadros. Figura del Chelsea. Claro. Quedan afuera de esta nómina del mundo. Se la juega por Jude Bellingham, que para muchos es la gran polémica porque es el jugador del Real Madrid que ha estado envuelto en varias polémicas este año, como varios jugadores de la Casa Blanca. No ha destacado precisamente. No ha destacado porque ha tenido que ceder un poco su puesto para acomodar ahí a Mbappé, a Vinicius, ha perdido trascendencia, pero bueno, él va al Mundial, también va Eze. Uno cree que jugador del Arsenal, campeón y que va a jugar la final de la Champions, y va Morgan Rogers, el 10 de Aston Villa, también ahí, campeón de la Europa League, pero estos tres nombres, porque a raíz de esto queda fuera Palmer y Foden, impugnan mucho el nombre de Bellingham, por su año y por todas estas polémicas, porque también lo nombran como uno de los articuladores a toda esta cama Xabi Alonso y todo lo que le pasó al cuadro merengue durante este año. Así que hay polémica, no está tampoco Harry Maguire, un histórico, zaguero central del United. Siempre resistido, pero que cumple. Y que este año habían dado bastante bien. Claro, sí. Pero está Guiu, el jugador del City, zaguero central. Está Konsa también del Aston Villa. Así que hay también polémica arriba, que va llamado Ivan Toney, que para muchos no tiene el nivel porque es un jugador que juega en Al-Ahly de Arabia Saudita. Así que ahí está bien revuelto todo, que afuera Alexander Arnold también, lateral del Real Madrid, pero que nunca estuvo tampoco en este proceso, así que tampoco es una gran sorpresa. Sí, tremendo jugador. Se dan estos lujos, los ingleses que están, Vero, en el grupo L, contra Croacia, Ghana, buen grupo, y nuestro Panamá. Ahora estamos esperando la nómina de Panamá para ver si está Cecilio. Vamos a Cecilio. Cecilio. Cecilio Waterman, el lado de Conce.
en Chile. Y en la UDECON se están haciendo también pilatos porque recuerden que Le cada llega, nominado, algo cae. $11.000 diarios, Déjale. te aseguras por lo menos, pensando que Panamá va a quedar afuera de la primera ronda, seguramente te aseguras $200.000 por lo menos. No es malo. No es malo, no es malo. César Yanis de Cobresal, panameño también, ha estado en las prenóminas en una de esas. Viene el otro día con la U. Sí, pues aparece en una de esas. Así que atentos al grupo L. Y también, bueno, Noruega puede ser un tapado, también lo presentó el Rey, Sí, ahí como el Rey. contaba Rodri. Y tiene obviamente a la gran figura que es Haaland, o sea, el centro delantero del City. Te tiráis un melón y te das un gol. Pero tiene a Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid. Odegaard, que va a jugar también la final de la Champions con el Arsenal, así que es un equipo de estos que uno tiene que mirar, como miramos harto a Marruecos el 2022, que terminó siendo sorpresa. Ahora los invitamos acá a mirar a Noruega, a 20 días del Mundial, no queda nada. Chile tiene 2 amistosos en junio. Portugal y jugó en el Congo. Chile tiene un amistoso con el Congo. Ay, ahí los Hay protocolos. preocupación por ébola, ¿no? Es en España. El partido, eso sí. Ya. Y cooperativa.cl publicó durante esta jornada que se está analizando el tema de la seguridad por este brote del ébola que mencionan bien ustedes. Este partido se va a jugar el 9 de junio entre Chile y el Congo. Hoy no queda nada. No queda nada. Y el 6, Chile contra Portugal, en Lisboa. Está bueno, me parece. Sí, está bueno. Ante el equipo de Cristiano Ronaldo, que ayer fue campeón en la Liga Árabe. A sus 41 tiene. Por ahí anda. ¿Cuánto tiene el bicho? Sí, Sí, 40, 41, no sé. por ahí anda. Sí, así que... Oiga, ¿y estará Loyola en esa nómina? Bueno, Felipe Loyola, esto no lo decimos nosotros, lo dijo hoy día en la mañana ESPN, a través del periodista que cubre allá a Boca en Argentina, Diego Monroy, Ya, que es un periodista perfecto. que siempre está en la Sí, sí. interna de Boca, Está en la bombonera. que ya se decidieron ir por Felipe Loyola. Hoy descendido con el Pisa. Pero que tuvo un gran paso por Independiente. Claro, dejó ese recuerdo. Es el jugador que quieren sí o sí en la bombonera. Depende de si el futbolista quiere volver desde el viejo continente a Argentina. Pero descendió con el Pisa. Así que atento a lo que puede pasar con Loyola, sobre todo ahora que Boca Juniors se va a jugar la otra semana la clasificación contra la Católica. A segunda, claro, A los octavos de final, y ahí se abre otra vez el libro de pases, por así decirlo, y en una de esas Loyola hasta puede recalar, si es que decide llegar en el segundo semestre a Boca. Así que es una noticia que sale de Argentina, de la interna de Boca, es un nombre que es real, que está sonando, un equipo ahí de Chile, no Williams Alarcón y Carlos Palacios. Dicen que a Palacios y Alarcón los van a intentar vender, negociar en este próximo semestre. Lo que pasa es que Palacio no ha jugado hace varios meses. ¿Está lesionado Palacio? Está lesionado. De la rodilla. Sí, así que eso. Oye, hoy día arranca la fecha 13 del torneo nacional. Coquimbo Unido, que no para, a las 15 horas contra Everton. Arrancan la jornada y el domingo la Católica con Colo-Colo, 18 horas en el Claro Arena, con una Católica con todo el empuje de la victoria de ayer. Todo indica que va a jugar San Pedro el domingo, que la Católica va a ir con equipo A. Probablemente juegue Palavecino, dicen. Pero igual pero el mejor jugador del torneo el año pasado. Claro, titular igual. Porque juegan el jueves con Boca, 20:30. Así que tienen ahí días de descanso. Aparte que Colo-Colo, si le gana a la Católica el domingo, primer partido de Colo-Colo en el Claro Arena, dispara, se ve 10 puntos de la Católica. De la Católica. Porque y de la U ya está... Hoy le lleva 5 a Huachipato. Claro. Que es su segundo. Justamente, tiene 27 Colo-Colo, 22 Guachipato. Está Limache con 21 y la Católica con 20, pero uno siempre se fija ahí en los que tienen mayor convocatoria, mayor popularidad, claro. que uno siente que son los que van a pelear. Los que podrían llegar más lejos. Claro. Coquimbo tiene 19, sólido Coquimbo, pero que está con los dos frentes ahora más que nunca. Y la Católica va a tener sí o sí dos frentes de aquí en adelante, porque va a jugar Sudamericana en el peor de los casos, en el segundo semestre. Así que no se guarda nada la UC. A las 14 hay conferencia de capitanes y de técnicos en la NFP. Juntos. Me gusta de eso la a mí. Católica y de Colo-Colo. Oye, problema, contaba Rodrigo Gómez, Eso. el Monumental. Rodrigo me manda unas imágenes ahora. Él se fue recién ya del estadio Monumental y están apiedrando micros, lamentablemente. Donde iba él, sufrió un ataque por parte de estos hinchas que intentaron hacer un arengazo no permitido, que terminó con una fuerte dispersión de carabineros inmediatamente, y ahora están atacando las micros por el sector, Rodrigo. De hecho, la estación San Joaquín y Pedrero del metro línea 5 todavía cerrada desde hace ya una media hora más o menos. Sí, era algo anunciado, que por eso antes hacían los arengazos dentro de los estadios, también se criticaba, pero era la explicación de la autoridad Para que anterior. no hubiera problemas en la calle. Claro, Con lo la hacen locomoción colectiva. en el Monumental, ahí encajonan 10.000 personas. Se toman las micros.
y que hacen lo que quieren en los barrios. Sí, ese es el tema. Si la gente no sufre solo en torno del estadio. Sí, el tema es que como ahora más encima no se les permitió, están reaccionando con mayor furia estos delincuentes que se visten con camisetas de clubes, así que está todo complicado por el sector para que no intenten no transitar por ahí. Sí, esto es Vicuña Maquena departamental. Y además la gente que vive en el sector, ¿no? Muchas casas. Es un barrio totalmente residencial, pero el sector de Maratón, Totalmente hay negocio de bar. Benito Rebolleo. Claro, es como una villa. Po. Ferland Roa. Sí, así que eso. Oye, y lo último, también está en cooperativa.cl. Buenas noticias para el hincha del tenis de la región metropolitana. ¿Por qué? El de regiones quizás no, porque confirma la Federación de Tenis Pero pueden venir. también que se va a jugar la confrontación Chile-España, repechaje al Grupo Mundial, en septiembre en el Estadio Nacional, en el CURT Central Anita Lizana, 18 o 19 de septiembre o 19 o 20. Está aún esperando la ratificación pero de todas maneras en la fiestas Federación, patrias. pero va a ser en Fiestas Patrias y en el Nacional. Va a ser igual con una empanada y un vaso de chicha. Pero por supuesto, estamos allá al lado. Entradas desde el 5 de junio a la venta. Recordemos que España no tendrá a Carlos Alcaraz, que está lesionado, pero tiene jugadores como Davidovich Fokina, 23 del mundo, Rafael Jodar, 19, y una serie de tenistas que están apareciendo. Y uno igual dice, qué malo, pero qué bueno que no viene Alcaraz. Va a ser igual un... Qué malo porque nos hubiera gustado verlo jugando aquí, obvio. Si hubiera estado sano no creo que viniera tampoco, pero es un equipo duro bueno, España. Y Serena Arcilla todo indica. Así que atentos, el 5 de junio se venden las entradas. Ernesto, como siempre, un agrado. Que esté muy bien, a las 14 volvemos. Hasta las 2. Hoy día interferiado más todavía. Chao, Ernesto. Chao. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a la política. En medio de la preparación de la cuenta pública del lunes 1 de junio, el presidente José Antonio Kast encabeza este viernes un nuevo consejo de gabinete en Cerro Castillo. Está el equipo del gobierno con 2 ministras menos, y Arrau ahora a cargo de la seguridad. Todo mientras el Ejecutivo enfrenta dificultades para ordenar el panorama para su proyecto de reconstrucción en el Senado, que es lo que viene. Camila López, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y el presidente José Antonio Kast encabeza su cuarto consejo de gabinete en Cerro Castillo, una reunión que en La Moneda definen como clave para ordenar lo que se ha llamado la segunda fase del gobierno y reenfocar la agenda en seguridad, crecimiento económico y gestión pública. Todo esto en la antesala de la primera cuenta pública del mandatario y en medio de los distintos flancos que ha enfrentado el Ejecutivo durante las últimas semanas. Por lo mismo, el objetivo del encuentro es coordinar prioridades y fijar los principales ejes políticos para las próximas semanas. Y justamente uno de los principales desafíos del gobierno sigue siendo el proyecto de reconstrucción nacional, iniciativa que el Ejecutivo busca convertir en uno de los hitos de esta nueva etapa. Sin embargo, en el oficialismo enfrentan dificultades para alinear apoyos en el Senado. Esto luego de que el senador independiente, ex Renovación Nacional, Alejandro Kuzanovich, acusó una deslealtad del gobierno y puso en duda su voto a favor de la iniciativa. El parlamentario cuestionó que La Moneda haya privilegiado negociaciones, dijo él, con sectores de izquierda, aludiendo al senador Karim Bianchi y al diputado Carlos Bianchi en acuerdos de nombramientos para la delegación presidencial de Magallanes. El problema que hay de fondo que a fines de enero o principios de febrero negociaron con un sector político no afín al nuestro, que es más de izquierda, que son los Bianchi en Magallanes, y negociaron a espaldas del diputado y mías, que somos senadores del sector, y sin decirnos nada. Entonces yo lo considero una total deslealtad y por lo tanto tiene que haber acá una disculpa, tiene que haber una explicación y tiene que haber una compensación para Magallanes, que es lo que yo voy a pedir si quieren conversar conmigo, porque al final también nos dejaron a los parlamentarios como los maridos engañados en la región. Bueno, sin embargo, desde la oposición surgen señales de apertura porque el senador Pedro Araya del PPD aseguró que está disponible para aprobar la idea de legislar, aunque condicionó su respaldo a que el gobierno también tenga voluntad de diálogo durante la tramitación del proyecto. Yo creo que es un tremendo error que la exconcertación, la nueva mayoría o el socialismo democrático cierre de entrada la puerta a una conversación con el gobierno por el proyecto de la nueva reforma. Nosotros no podemos caer en la misma actitud que tuvo el Partido Republicano y José Antonio Kast mientras fue presidente Gabriel Boric.
Hoy día el país lo que está pidiendo es que exista acuerdo, que exista diálogo entre todas las partes. Entonces, decir que no a una conversación sin conocer qué va a plantear el gobierno me parece que es absurdo. Por esa razón yo estoy sumamente disponible a tener una conversación con el gobierno previo a la votación de esta mega reforma para ver la forma en cómo voy a votar. Bueno, mientras el Ejecutivo sigue realizando trabajo prelegislativo en el Senado porque insisten en que el objetivo es construir acuerdos amplios para sacar adelante esta reforma que es de las principales apuestas legislativas del gobierno. Gracias, Camila. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos de los recortes presupuestarios en salud. Senadores de oposición y del oficialismo manifiestan preocupación por el impacto que esto puede tener en la atención primaria, pese a las declaraciones que ya ha formulado la ministra de Salud. Municipios y colegios médicos se suman a los cuestionamientos. Carla Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica, Rodrigo? Sí, porque continúa la discusión en torno a las modificaciones presupuestarias que el gobierno del presidente José Antonio Kast realizará en el sector de salud, especialmente por las implicancias que tendrá la disminución del 2,5% anunciado para la cartera. En esa línea, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, tras una reunión sobre los ajustes, manifestó su preocupación sobre la atención primaria y adelantó que solicitarán aclaraciones al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para explicar los alcances de la medida. Por su parte, el senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, calificó esto como incomprensible. Queremos manifestar nuestra preocupación. Acá hay una definición que no se había socializado, que es una declaración ministerial del 14 de mayo, que habla de un recorte muy relevante de recursos a la atención primaria de salud. Nos parece que esto es algo que tiene que transparentarse, tiene que aterrizarse en lo que significa en cada comuna y en lo que puede significar en la atención de la puerta de entrada del sistema de salud, que es la atención primaria de salud. No es posible dar un verdadero golpe bajo a las condiciones de gasto que tienen los municipios de Chile, que son los que controlan y manejan los consultorios. Entonces, si la puerta de entrada del sistema, que es la atención primaria, donde más del 80% de la gente llega por primera vez a buscar una atención, va a verse afectada con 18.000 millones de pesos menos, la verdad es que es incomprensible. La presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, en tanto se refirió a los dichos de la titular de salud, Maicho Malí, al momento de anunciarse el recorte y expuso que el sistema ya enfrenta una presión asistencial. Nos parece que si, como dice la autoridad, es un recorte menor, entonces no costará tanto esfuerzo retrotraer ese recorte. Y además, visto así aisladamente, parecen recortes como del 1%, entonces se dice, bueno, pero no va a afectar el funcionamiento de los hospitales, pero recordemos que se suma a hospitales que ya partieron el año con una deuda importante de casi 1 billón de pesos. Y por lo tanto, si efectivamente el Ministerio de Salud nos está pidiendo avanzar con la alerta oncológica y nos está pidiendo por lo demás mucha eficiencia, algo que con lo que estamos de acuerdo, esto no es posible partiendo con una situación de recortes por más menores que parezcan. Es una situación que ha desatado críticas en la oposición, pero también en las filas afines al gobierno. Y a propósito, el alcalde de Huechuraba y presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, Maximiliano Luxich, en conversación con el Diario de Cooperativa, abordó la decisión del Ejecutivo y señaló que la rebaja a la atención primaria empeoraría la calidad de salud para los chilenos. Cualquier rebaja a la atención primaria de salud es una peor calidad de salud para las chilenas y los chilenos a lo largo del país. Porque en su minuto se había dicho que la atención primaria de salud no se iba a tocar. Hubo una comisión donde la ministra asistió, donde dijo la atención de primaria de salud no va a ser afectada. A ver, yo soy de la posición que el Estado no se puede seguir endeudando. Dado eso, yo entiendo lo que está haciendo el gobierno. Lo que no puedo entender es por qué vamos a partir con la atención primaria de salud. Hay que ir viendo dónde uno va encontrando los recortes que está buscando el ministerio. Y por el lado que me corresponde a mí, que es atención primaria de salud, conversemos. Y si llegamos a tener que recortar en atención primaria de salud, hablemos con el municipalismo, con los municipios, porque sabemos dónde hoy día están los problemas o qué podría no funcionar. Y durante la próxima semana, el 28 de mayo precisamente, la Asociación Chilena de Municipalidades se reunirá con la jefa de la cartera de salud para abordar el recorte presupuestario y los eventuales efectos en la atención primaria y por el funcionamiento de la red pública que esto traería también. Carla Fernández con la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Otro tema, lo que está pasando en Codelco. Se reconoció cifras infladas de producción, hay un gerente que fue desvinculado, hay una denuncia en fiscalía, y está todo lo político, ¿no? El nombramiento de un nuevo presidente del directorio. ¿Qué va a pasar con la figura de Máximo Pacheco? Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, finalizó la auditoría interna en Codelco. Luego de una denuncia por sobreestimación de la producción en 2025, la estatal informó a mediados de semana que más de 26.000 toneladas no cumplían cabalmente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados y debieron mantenerse registrados como productos en proceso. Por esta situación se establecieron responsabilidades individuales respecto de un grupo de 7 ejecutivos y un ex ejecutivo de Casa Matriz y las divisiones Chuquicamata y Ministro Ales, y se anunció además una denuncia ante el Ministerio Público para que en el ámbito de sus atribuciones investigue la eventual existencia de hechos que pudieran revertir carácter de delito. Sobre esta situación comentó el tema el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas. No estamos hablando de un error menor, ni una diferencia contable. Estamos hablando de otra falla grave en los controles, en la gestión y en la responsabilidad con que debe administrarse Codelco. Y cuando se alteran cifras, cuando fallan los controles, cuando se compromete la confianza pública, se afecta el patrimonio de todos. La empresa necesitaba conducción, control y transparencia. Y lo que encontramos fue desorden, opacidad y una gestión que no estuvo a la altura de la responsabilidad histórica de Codelco. Todo cuando la próxima semana, el martes 26 de mayo, se termina el periodo de Máximo Pacheco como presidente del directorio de Codelco, cargo que asumirá Bernardo Fontaine. El secretario de Estado, el viceministro Mas, planteó que el mandato del presidente José Antonio Kast a los nuevos directores es claro: retomar el control de la compañía, restituir la transparencia, fortalecer los controles internos y volver a poner a Codelco al servicio de Chile con rigor, probidad y profesionalismo. En paralelo, Máximo Pacheco es hasta 2027 presidente del directorio de Nova Andino Litio, empresa fruto de la alianza de Codelco con SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama. Su figura está cuestionada, no debería seguir en ese cargo. Es parte de lo planteado por Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile. La reputación corporativa es el daño más severo y de corto plazo. Pérdida de confianza en la confiabilidad de las cifras, cuestionamiento del directorio y del comité de auditoría. Obviamente va a haber una tensión interna por las sanciones a 8 ejecutivos y el relato difícil de neutralizar, de hacer un maquillaje de las cifras por coincidir con un récord histórico de producción en diciembre. Aquí obviamente el máximo, autoridad de la estatal tiene que realmente ser sancionado. Máximo Pacheco por ningún motivo debe seguir al frente Nova Andino, porque obviamente es el principal responsable de esta anomalía. En tanto, las comisiones de minería del Congreso han destacado los hallazgos de esta auditoría interna de Codelco, aunque también se destaca la necesidad de reforzar los controles internos de la compañía. Presiden las comisiones en ambas cámaras la senadora de la DC, Yesna Proboste, y el diputado de la bancada Independientes PPD, Cristian Tapia. El directorio debe actuar con firmeza. Esto no puede ocurrir en una empresa de nivel mundial, que además es de todos los chilenos y chilenas. Valoro que se haya informado con transparencia y que los antecedentes vayan al Ministerio Público, pero más allá de la magnitud de las cifras, lo urgente es reforzar los controles internos e incorporar los más altos estándares internacionales. Esta es una situación muy grave que amerita llevarlo al Ministerio Público. Codelco lo ha manifestado que lo va a hacer, pero nosotros paralelamente lo vamos a realizar porque el daño que se está ocasionando a la empresa tan importante, que no se le haya tomado el peso en estos 4 años, lo que significa Codelco para el país. Y ya al término de esta semana, Cochilco emitió un nuevo informe del mercado internacional del cobre con un cierre en $6.14 la libra y una baja de 0,06% con respecto al viernes anterior. Se consigna además que la perspectiva para el precio del cobre sigue siendo positiva, aunque con elevada volatilidad en el corto plazo. Precios bien históricos los del cobre en las últimas semanas. Hay que decir que 25-26 de mayo sale Pacheco, entra Fontaine a la presidencia del directorio de la estatal, y el 28 está fijado el primer directorio con los nuevos integrantes y con el nuevo presidente del directorio, y seguramente uno de los temas será lo de Nova Andino Litio. Gonzalo, muchas gracias. Chao, muy buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos con el corte de agua. Esto va a afectar a más de 500.000 personas en la zona sur de la capital. Fernanda Ávila, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes. La totalidad de la comuna de La Cisterna, una gran parte del Bosque y sectores acotados de San Ramón, San Miguel, San Bernardo, La Florida, La Granja y La Pintana estarán sin suministro de agua potable por 36 horas a partir de esta noche. Todo por obras de renovación de una de las 5 estructuras vitales para el abastecimiento de agua en la ciudad. Hablamos del acueducto paralelo que será vaciado para poder conectar 2 extremos de la nueva estructura. El director de clientes de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, entregó más detalles de los trabajos que se harán durante esta jornada. Realizaremos una suspensión temporal y programada del servicio de agua potable en 8 comunas de la región metropolitana. El motivo de esta suspensión del servicio obedece a que estamos realizando unas obras de mejora en una de las principales infraestructuras de Aguas Andinas que provee de agua potable a más de 7,5 millones de personas en la región metropolitana, y se trata de nuestro acueducto paralelo. Durante esta suspensión de servicio llamamos a los vecinos y vecinas a juntar la cantidad de agua necesaria para un día y un poco más en que no contarán con el servicio de agua potable. Estas labores partieron en el mes de marzo y se planificó el corte durante este fin de semana para mitigar el impacto en la población. La Superintendencia de Servicios Sanitarios será la encargada de supervisar el trabajo de Aguas Andinas y el despliegue de abastecimiento, que dispondrá de 72 estanques en distintos puntos de las comunas afectadas. Así lo mencionó el superintendente Jorge Rivas. Por una parte, tenemos que fiscalizar que la empresa sanitaria vaya cumpliendo con el programa previsto, y en segundo término es el despliegue del plan de suministro alternativo, que consiste en 72 estanques distribuidos por distintos puntos de estas 8 comunas, que van a ser abastecidos con 20 camiones aljibes para darle agua justamente a las personas que no hayan alcanzado a acumular agua. Lugares de trabajo que operen durante la jornada deberán cumplir con un mínimo de 30 litros de agua por empleado o un suministro constante en caso de locales que preparen alimentos. La Seremi de Salud Metropolitana, Pía Venegas, mencionó que también se estará monitoreando la situación en hospitales y centros de salud. Escuchamos. Que sepan que estamos coordinados con todo el territorio, ya sea dentro de los servicios de salud como las comunas, para poder velar por la continuidad de los servicios, ya sea de salud, en el caso de centros de salud familiar, en el caso también de diferentes centros de diálisis que tenemos identificados, y los ELIAM, que son los centros para las personas mayores. Y en un tercer lugar, como autoridad sanitaria, quiero decirles que estaremos en terreno, tenemos reforzada la actividad para poder garantizar que estemos cumpliendo con la normativa vigente. En el sitio web y canales oficiales de Aguas Andinas está disponible el mapa de cortes y sus estanques más cercanos. Se recomienda siempre llevar contenedores herméticos y que no sean para guardar químicos. El suministro comienza su pausa a las 8 de la noche de este viernes y se restablecerá el domingo a las 8 de la mañana. Sí, solo reiterar, es prácticamente el 100% de La Cisterna, el 80% de la comuna del Bosque y después sectores, es decir, cortes acotados en La Florida, en La Granja, en La Pintana, en San Bernardo, en San Miguel y también en la comuna de San Ramón, con todas estas decenas de puntos de distribución y camiones de aljibe que van a estar también disponibles para los vecinos. La idea es utilizarlos, digamos, para que ese recurso, para que esa agua después finalmente no se pierda. El detalle está ahí en cooperativa.cl. Fernanda, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Expresidente del Tribunal Constitucional repele turbazo en San Miguel. Hay un delincuente muerto y varios detenidos. El hijo del dueño de casa también fue baleado. Grave, carabinero de Franco que recibió 4 disparos anoche en una encerrona que terminó siendo frustrada. Esto en La Florida. La crisis de seguridad y el proyecto de reconstrucción marcan la antesala de la primera cuenta pública de Kast. Hay consejo de gabinete en Cerro Castillo. Se viene la negociación en el Senado. Y lo escuchábamos, más de 140.000 clientes de Aguas Andinas se verán afectados por el corte previsto para este fin de semana en 8 comunas del sur de la capital. Atentos con eso, parte esta noche.
Y así nos vamos. En la producción estuvo Claudia Kelly, Ana María Hermosilla y en la puesta al aire Abel Pino. Gracias siempre por informarse con nosotros. Que tengan buena tarde. Se viene el fin de semana, disfruten lo que queda de este día sándwich. El domingo, día del completo, llega el deporte, que les vaya bien. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.